Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de aprendizaje online número 10. Ha sido un espacio creado para inspirar a los líderes de América Latina para pensar en el presente, en los desafíos y proyectarse en el futuro y ver otros caminos posibles, otras ideas. Y, y pues cada semana, cada martes a la misma hora, nos hemos encontrado con temáticas alrededor de la transformación de las personas y de las organizaciones. Entonces me alegra muchísimo que estén llegando, que se estén conectando. Si quieren anotar en el chat, pues de qué país vienen, de si han participado antes, si es la primera vez o la novena o décima vez. Así podemos ver un poco quiénes están presentes. Y mi nombre es David Lamka. Mi propósito en la vida es acompañar a los líderes a desarrollar un liderazgo más consciente, un liderazgo transformacional para generar los cambios que el mundo necesita. Y este espacio lo organizamos con varios actores muy bacanes. Uno es Beyond, es la empresa que cofundé con mi socia Margarita, que les voy a presentar en un instante, y nos dedicamos a la transformación de las personas, y nuestra inspiración es que todos tenemos el potencial de ser extraordinarios. Hola Margarita. Hola con todos, muy felices de estar aquí. Es la primera vez que le apoyo a David en estas sesiones. Normalmente está Gastón, entonces hoy le estoy tomando la pauta. Así es, muy bien. Pues Margarita va a ser un poco el enlace entre el chat y, y nosotros. Queremos que este espacio sea muy participativo, sea muy activo, proactivo. Entonces, cuando quieren escribir una pregunta o en el chat o en la pregunta del Mentimeter, que ahora vieron, hay una tercera pregunta que pueden anotar sus preguntas, pueden votar para las preguntas que están ahí. Y en algunos momentos les invitaremos a prender el micrófono para si quieren decir algo. Este espacio lo organizamos con Sistema B. Sistema B es el movimiento mundial que está liderando las empresas de triple impacto. Y el objetivo es tener empresas que pueden ser exitosas por un modelo de negocio que genera ingresos, utilidades, haciendo el bien a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, pues nos permitió llegar a mucho más gente gracias al Sistema B. Beyond es una empresa B, entonces es con mucho orgullo que colaboramos juntos. Pues podemos ver las palabras de cuáles son sus expectativas: aprender, conocimiento, aprendizaje, aprender, más conocimientos, inspiración. Excelente. Entonces voy a dejar de compartir un instante la pantalla y voy a prender. Y si pueden prender su cámara solo un instante para ver quiénes están presentes. Así podemos conectarnos. José, hola. Esteban, otro José, Yasmín, muy bien. Veo caras conocidas, caras nuevas, muy bienvenidas, bienvenidos. Me encanta verlos. Entonces, este espacio va a ser y va a estar a su servicio de todos, para inspirarse, para aprender, para crecer. Y pues voy a presentarles ya a nuestra invitada de hoy. Es una mujer que tuve el honor de conocer hace un año y medio en un encuentro en la montaña aquí en Ecuador. Se llama Lina Montoya y ella vino a participar, a hablar de su trabajo, de lo que hace. Entonces es gerente de impacto e innovación social en el Bancolombia. Es directora de la Fundación Bancolombia, y cuando la conocí me comentó tantas historias increíbles sobre la banca y sobre el Bancolombia donde trabaja que encontré tan
tan inspirador, tan esperanzador, que, que realmente me dio propósito de que, bueno, los bancos tienen un rol muy importante en la sociedad, especialmente en estos tiempos de desafíos, de cambios que estamos viviendo. Entonces, invité a Lina para profundizar este tema de cómo el propósito cambia o influye el modelo de negocio de un banco. Así que bienvenida, Lina, a este espacio. Bueno, muchas gracias por tenerme presente y feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muy bien. Estás ahora en Colombia, así que Medellín, sí, en señor. Medellín, en el calor frío de Medellín. Hoy está medio frío, entonces podemos pasar de un día de 25 grados, 20 a otro de 30 a 35. Está un poco loco el clima, pero sí, la ciudad de la eterna primavera. Muy bien. Pues suena un poco a Quito también. Me gustaría primero como conocerte un poco y que la gente conectada pueda saber quién es Lina. Entonces, tú dedicaste casi toda tu vida al banco y al Bancolombia. Y mi pregunta es un poco, ¿por qué elegiste la banca para desarrollar tus talentos? Bueno, en realidad ha sido mi trabajo formal por 15 años, prácticamente desde que salí de la universidad. Y, y arranqué también incluso en mi práctica, yo soy economista, estudié economía y mi práctica profesional la hice en el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, pero nunca imaginé que iba a estar en la banca por tanto tiempo. En mi carrera, pues arranqué en Valores Bancolombia, que es la firma comisionista de bolsa del grupo Bancolombia. Y arranqué por el mundo de las finanzas, investigaciones económicas, administración de portafolios de terceros. Y fui encontrando un mundo fascinante en el mundo de las inversiones. Un poco de mi trayectoria es que de mis sueños, yo quería estudiar por fuera y en el banco había un convenio con Fulbright y yo apliqué a la beca Fulbright y quería irme a estudiar por fuera como mis sueños y pude estudiar, ir a hacer un MBA a la Universidad de Maryland. Y yo recuerdo en esa aplicación de Fulbright, ahora pues que hablamos tanto de propósito, y a mí en ese momento eso ya fue, pues para no sentir un poquito tan viejita, pero eso fue ya hace más de la aplicación la hice hace 12 años, o sea, hace 12 años yo estaba aplicando para ir a hacer la beca Fulbright. Y le pedían Una a pregunta, uno, ¿qué es dime, Fulbright para entender bien? Fulbright es una, Fulbright, el apellido Fulbright es un senador de Estados Unidos que él, luego de todo el tema de la guerra con Vietnam, él dice que la única forma, y yo creo que si no estoy mal y que no vayan a oír los que sepan de Fulbright, que de pronto está diciendo la historia como no es, eh, cuando pasa la guerra de Vietnam, él dice que la única forma en que no existirán guerras entre los países es si las personas entienden las culturas de los otros. Entonces empezó a promover la cultura Fulbright, que es americanos van a estudiar a otros países y también invita a estudiantes internacionales a estudiar a Estados Unidos. Entonces el Fulbright pues tiene un componente de beca pues del Estado americano y en ese momento pues el banco y tenía un convenio con Fulbright donde uno aplicaba la beca que es bastante exigente y si uno pasaba el proceso pues el banco le da a uno una licencia, va a estudiar y regresa al banco. Entonces, en ese momento yo apliqué y en ese momento me dijeron, escriba pues parte de los documentos de aplicación, escriba un statement of purpose, ¿cierto? Entonces yo hice mi statement of purpose sin saber yo o sea, lo hice a conciencia, pero yo hoy veo 12 años después lo que escribí en ese statement of purpose, o sea, cuál era el propósito por el que yo quería hacer esa beca, por el que quería estudiar y qué es lo que quería que pasara, porque uno de los propósitos de esa beca Fulbright
es que la gente regrese a su país, pues los que estudiamos regresemos a nuestros países y devolvamos pues como esa cultura, ese intercambio de culturas. Y de verdad es una filosofía muy bonita que está detrás de Fulbright. Y yo siempre me fui sabiendo que regresaba a Colombia y más pues teniendo el patrocinio pues de la organización que tenía trabajo también cuando regresara. Y yo recuerdo que en ese momento yo escribí que lo que yo quería a futuro era que trabajando en la banca, que es un rol tan importante para la economía, y que en la medida en que yo pudiera crecer e influenciar de alguna manera las decisiones que se toman al interior del grupo, pues podía hacer que la banca pues tuviera, o la empresa donde trabajara tuviera un rol importante para la sociedad. Y eso lo escribí hace 12 años. Yo decía, pero esto cómo iba a funcionar. Pero lo hice consciente porque siempre he tenido ese tema social, pero me encantan los negocios. Es más, cuando yo apliqué a hacer el MBA, escogí la Universidad de Maryland porque yo lo que quería aprender y entender era cómo los negocios generaban bienestar social. Si bien crecí en un colegio me eduqué en un colegio de monjas, religioso, hablando siempre de la ayuda a los demás, siempre entendí la ayuda como un tema muy filantrópico, de dar, sin esperar nada a cambio. Entonces hay algo que puede ser sostenible, entonces era lo que yo quería estudiar y eso pues fue lo que enfoqué bien en ese momento y pude... Y el deterioro. ¿Aló? Hola. Margarita, nos puedes callar los micrófonos cuando aparecen y gracias. Margarita. ¿Aló? ¿Ya? Sí. Listo, ¿no? Entonces estudié pues en este MBA, allá conocí y vi el nacimiento del capitalismo consciente y todavía yo no entendía eso cómo iba a funcionar, pero, pero regresé al banco, regresé al área de inversiones, a banca privada. En banca privada administramos los portafolios pues de personas de altos patrimonios. Y yo recuerdo que cuando me senté en ese puesto, eso fue en el 2011, yo me fui en plena crisis americana y el mundo en el 2009, pues 2008, 2009. Y cuando regresé, pues yo, bueno, aquí estoy, pero que esto me tiene que servir para algo. Y yo me puse como en mi cabeza 4 años. Cuando yo me fui a hacer esa beca, yo firmé con el banco un compromiso de quedarme el doble de tiempo que me había ido. Yo me fui 2 años, entonces el compromiso inicial era estar 4 años en el banco. Y pues para hacer la historia corta es que pasaron 4 años y a mí ya me empezaba como a picar el cuerpo ahí sentada y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Me gusta mucho esta organización, pero entonces empecé a reencontrarme con el banco, con la organización, porque yo ya quería trabajar en algo donde sí pudiera cumplir ese propósito que me había puesto, donde lo que yo hiciera y las decisiones que pudiera tomar y como con los que pudiera trabajar, pues de verdad generar un bienestar a las personas y a la sociedad. Entonces, en mi momento tuve dos opciones: irme del banco si no encontraba que mi trabajo me diera esa satisfacción, o reencontrarme con la organización y así lo hice. Empecé a reencontrarme con la organización, a tener muchas conversaciones. En ese momento Juan Carlos Mora, el presidente actual, era vicepresidente de innovación, todavía no era presidente, y ahí pues lo conocí y una cosa lleva a la otra y, y ya hoy pues tengo, yo creo que uno de los roles más fantásticos que pueden existir en la organización, y es avanzar pues la estrategia de impacto social del grupo y cómo desde nuestro negocio y con un vehículo tan potente como la fundación podemos trabajar juntos por el desarrollo económico y social de Colombia y los países donde estamos. Muy bien.
Esa es la versión corta, me dijiste. Esta es la corta, porque si te cuento con pelos y señales todo lo que pasó en ese entretanto, mejor dicho, aquí nos quedamos 2 horas. Me encanta escucharte. Quiero enseñar, hubo una segunda pregunta que les hice a los participantes. Y tenía que ver con cuando pienso en banca, las primeras palabras que se me vienen son, y en el centro podemos ver las que son más repetidas. Préstamos, financiamiento, dinero, seguridad, sostenibilidad, manejo de Altos dinero, intereses, altos intereses, abusos, recuerdos, son las no tan bonitas. pero hay poquitas, ¿no? Hay básicamente el dinero, unas poquitas más negativas y otras más, Pero bastante me neutras. gusta una que está ahí, dinamizador. Ya, ya, Ya ya me que te gusta. suena dinamizador. Lina, ¿a qué te suena el dinamizador? Promotor. Y lo uno mucho con el propósito de que tiene el Grupo Bancolombia, que es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Esa promoción. Hay algo que recuerdo mucho mi formación como economista, y eso es cuando uno está en el salón de clases, que uno todavía no entiende eso qué le va a servir en la vida o cómo se va a tragar eso después. Yo recuerdo una gráfica, ya no me acuerdo si era en la clase de microeconomía, macroeconomía, no sé cuál de todas. Y yo entendí el sistema financiero como el sistema circulatorio del cuerpo, ¿cierto? O sea, es, es el que lleva esa sangre oxigenada, pero también recoge parte de la sangre no oxigenada y la lleva alrededor del cuerpo. No es un órgano vital, no es el cerebro, no es el corazón, pero es un sistema circulatorio, es el que ayuda a que el ahorro de unos vaya y financie el crecimiento de otros. Entonces, siempre he tenido esa lógica y cuando veo esa palabra dinamizador, eso es lo que uno debe entender del sistema financiero, y como parte del sistema financiero hacen parte los bancos que logran dinamizar una economía, dinamizar una familia, dinamizar una persona cuando quiere alcanzar sus sueños y tiene que lograr unir esas puntas. Entonces, por eso me resonó la palabra. Pues coméntame un poco más. El Banco Colombia es el banco más grande de Colombia. Es el banco número 11 de los más grandes de Latinoamérica. Es una de las instituciones financieras más sostenible, medido por el Dow Jones Sustainable Index. Ajá. Entonces, ¿cuál es este secreto de Bancolombia que lo distingue de cualquier otro banco? Pues, a ver, Bancolombia ya tiene 145 años en el mercado. Yo creo que nace de una manera consciente, diría yo. Probablemente esto no esté en el handbook de lo que deberíamos estar como, pero yo diría la gente, o sea, para mí el liderazgo que existe en Bancolombia es un liderazgo genuino, es transparente, se preocupa por los empleados, por el bienestar de los empleados, de sus clientes, de la economía, del entorno. Las decisiones que se toman y cómo se toman son muy, o sea, van más allá de un puro retorno financiero. Si bien entendemos que debemos ser, que la sostenibilidad parte por ser rentables, porque si no hay rentabilidad, cuando yo pienso también la rentabilidad, también pienso como en esa gasolina para inyectar pues a los negocios. Parte mucho pues del equipo y de las personas que trabajan en el banco. Por ejemplo, en una ciudad como Medellín, donde yo estoy, es una ciudad, pues, contando pues el Valle de Aburrá completo, que puede haber unas 5 millones de habitantes. Bancolombia aquí genera más de 10.000 empleos. Es cuando tú, solamente como en la ciudad. En todo Colombia somos 22.500, y cuando hablamos con proveedores y aliados,
estamos hablando de 55.000 empleos. Entonces, lo primero que cuidaba en Colombia es la gente, la ética, la transparencia, la cercanía. Entonces, cuando tú tienes ese ADN en todos tus trabajadores y colaboradores, pues puedes hacer que todas tus acciones estén siendo conscientes a la hora de pensar en un producto, un servicio, cómo atiendes a tu cliente. Estamos entrando estamos en la era del propósito y muy brevemente, muy brevemente enseño las 4 eras que la humanidad ha vivido. La era agrícola, que duró muchísimo tiempo, la mayoría de la existencia humana. Entonces, después hubo la era industrial, que empezó hace 200 años, nuevas fábricas, nueva manera de producir. Después llegó la era de la información, de la tecnología, hace 50 años. Y ahora estamos en la era del propósito. Los gerentes generales, CEOs, reunidos en Davos, están todos de acuerdo. Estamos en la era del propósito. Entonces, es bastante nuevo, ¿no? Es como, también es una ola es un poco la moda también, es una necesidad por los cambios climáticos, por los problemas. ¿Por qué Bancolombia se sumó a esto ya? ¿Cuándo se sumaron y por qué? Pues mira, para esto fue un proceso muy particular el tener un propósito declarado. Pero para mí, Bancolombia ya tenía un propósito. Pues lo que nos costó fue ponerlo en palabras. Digamos que fueron unas conversaciones muy, muy interesantes. Digamos que en este rol, yo pues lo voy a contar muy desde mi experiencia, como lo viví yo. Cuando yo llego a la fundación, y en este cambio, eso fue ya hace 4 años, y yo entré muy a la par, o sea, Juan Carlos Mora llega a ser presidente de Bancolombia, pero antes de Juan Carlos estuvo Carlos Raúl, y Carlos Raúl arrancó con todo el tema de la banca más humana, es decir, cómo hacemos del banco un banco más humano. Pero si tú te devuelves en la historia, pues cuando vienen estos nuevos líderes a impregnar pues una cultura, pues si tú no eres un banco humano, pues poner el tema de la banca humana pues era muy complicado, pero digamos que el banco ya venía en este trabajo que costó, digamos que mucho en los públicos de relación, pero si a mí me cobran, el otro no le cobran, y pues, pero el banco por dentro, la gente, lo que yo te digo es, lo tiene y está embedido en las personas y en su liderazgo. Entonces, Carlos Raúl arranca con el tema de la banca más humana, Juan Carlos llega a ser pues el líder de la organización. Juan Carlos es un banquero que pues lleva en la organización, va para 30 años, pues su carrera la hizo completamente en el banco. Y él dice, pues tenemos que ser orgullosos de ser banqueros, pero ser banqueros tiene un propósito, ¿cierto? Entonces él arranca en estas conversaciones y que yo me atrevería a decir que con sus mismos pares, ¿cómo vamos a liderar esto? Y a la par, entonces yo entro a trabajar, a liderar la fundación, le dimos un vuelco a la fundación, a alinearla un poco más pues al negocio, al banco, cómo aprovechar esas capacidades de la organización. Y en muchas de esas conversaciones yo le preguntaba a Juan, Juan, ¿a ti te mueve el propósito del banco? Porque en ese momento, pues en la estrategia había un propósito y era como, ay, es que ya ni me acuerdo, era tan largo que yo decía, eso sí es un propósito, eso es más como una misión, como una visión. ¿Hace cuánto tiempo estás hablando? Eso fue hace 4 años, o sea, el banco ya tenía un propósito declarado, pero que si tú lo leías, era pues como pues el que está como pintado en la estrategia corporativa, era más como una misión, como una visión, yo no sé, pues como una, no sé, porque era generar satisfacción para los clientes, rentabilidad para los accionistas, orgullo para sus empleados, ser la entidad líder, entonces tenía como muchas cosas. Y yo empiezo a hablar con Juan y pues obviamente él con muchas personas y este propósito sí es como el que nos mueve, o sea, es por eso que estamos aquí o que hay más. Entonces arranca un proceso
En la organización es como si tú tuvieras algo que decir, lo tienes en la punta de la lengua, pero no te sale. O sea, es como que lo tienes ahí, pero no te sale. Entonces, em, sí, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Y entonces arranca un proceso donde el área de estrategia de la organización, el área de cultura, porque el banco tiene dentro del área de gestión humana un área de cultura organizacional, se arma como un equipo de trabajo, el área de sostenibilidad, nosotros, entonces arranca un equipo de trabajo eh, multidisciplinario al interior del banco y empezamos a pensar en este problema de cómo definir ese propósito, al principio con algunas áreas escépticas. Ay, pero eso va a definir o no va a definir la estrategia del banco, pero es que el banco ya tiene definida una estrategia, ¿para qué definir un propósito? Y Juan Carlos empujaba, empujaba, empujaba. Entonces, con las áreas de cultura, gestión humana y demás, se arrancó un proceso de escucha con los empleados, con los públicos de relación, para empezar a sacar como esas palabras que teníamos en la boca, pero no éramos capaces de decir. Y también, al mismo tiempo, pues un trabajo con el equipo directivo. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar con el Instituto de Empresa en un curso, digamos que estaba el equipo directivo del banco, y con ellos también empezamos a hacer ese trabajo con el equipo directivo. Entonces llegó un momento en que empezaron a converger eh, los hallazgos y los trabajos y los talleres que se hicieron con los empleados públicos de relación y demás, y el equipo directivo, y a final de año se define el propósito, ya como está definido, que es promovemos el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Entonces, cada uno de esos elementos se compone en una estrategia y bueno, ¿y esto cómo lo vamos a medir? ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Y el banco define 3 autopistas. Digamos que definimos 3 autopistas de propósito. Y esas 3 autopistas de propósito es, bueno, ¿qué entendemos nosotros por promover desarrollo económico sostenible? ¿Y qué entendemos del bienestar de todos? Entonces, lo primero también es cómo hacemos esto, algo que nosotros sí podamos hacer y lograr. Es decir, algo que nosotros vamos a poner como organización las capacidades al servicio de ese propósito. Entonces, en esas 3 autopistas de propósito, la primera es fortalecer el tejido competitivo del país o de los países donde tenemos presencia. Bueno, ¿y eso qué significa? Entonces, nosotros tenemos una presencia, acompañamos a las empresas, a los emprendedores a, a fortalecer sus negocios, los financiamos, los dinamizamos, pero entonces esto va a tener que tener un trabajo decidido y dentro de esa autopista se define que el banco ya lo venía trabajando muy fuerte, que íbamos a acompañar el sector rural y el desarrollo del agro en Colombia principalmente. Segundo, que vamos a promover el emprendimiento y las pymes y el emprendimiento de alto impacto. Y tercero, que vamos a fortalecer las competencias pues, de reconversión tecnológica de las industrias. Y ahí uno empieza a tener, bueno, ¿y qué significa eso? O sea, ¿cómo vamos a hacer que las empresas sean cada vez más competitivas, pero también en esa reconversión tecnológica, cómo lo van a hacer más amigable con el medio ambiente, más socialmente conscientes? La segunda autopista es ciudades y comunidades sostenibles. Hay muy alineado, pues cada uno de estos tiene su alineación con los ODS. Y ahí decimos, bueno, hay un tema fundamental y es cómo vamos a financiar y ayudar a reconvertir las industrias altamente contaminantes, cómo vamos a ayudar a nuestros clientes en esa transición, y un tema pues de movilidad sostenible que el banco también viene trabajando mucho, y todo el tema de hábitat sostenible. Y una tercera autopista que es la de inclusión y educación financiera, y es cómo vamos a trabajar por la formación, pues todos los componentes de la inclusión financiera, cómo traemos más personas que hoy no están en la formalidad, las traemos, las ayudamos, las bancarizamos, y cómo a partir de eso las dinamizamos, pero entender la inclusión financiera no solamente como que tengan un producto, entonces tengan una cuenta de ahorros. No,
cómo eso les habilita cosas en la vida. Y la educación financiera también como un pilar, porque si nosotros no ayudamos a las personas y a las empresas a tomar cada vez mejores decisiones financieras, ojalá que no nos necesitaran mucho como banco, sino que sean más sostenibles. Entonces, el banco define ese gran propósito que casi que es de esos que uno dice, yo cuando sé que lo logré, entonces definimos esas 3 autopistas donde cada una va a tener unos indicadores, tiene esos indicadores y nos pusimos unas metas a 2030. Entonces, muy también alineados con los objetivos pues, de desarrollo sostenible. Dime, Lina, a mí me apasiona el tema del propósito en las organizaciones, en los bancos aún más. Y me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de definir un día para el otro el propósito? Entonces, ¿cómo eran las estrategias antes del propósito y el después? Recién nos comentaste, ¿qué diferencia hubo? Mira, yo, como lo que yo te decía es, yo no sentí que el banco hiciera como el antes y el después, porque nosotros lo teníamos, pero nos faltaba como decidirlo como con más potencia. Pero yo que creo que ha logrado ese propósito. Primero, que hoy en la organización todos hablan del propósito, es decir, es que nuestro propósito es promover desarrollo económico sostenible, es que nuestro propósito es lograr bienestar para todos. Y hay unos que lo entienden al nivel de las 3 autopistas y los indicadores, como te lo digo, y hay otros que probablemente no lo tengan que entender ese detalle, pero se sienten apasionados por eso. Segundo, porque ayuda a tomar decisiones difíciles. Y te voy a dar 2 ejemplos. Y más ahorita que creo que con esta coyuntura más. Otra cosa fascinante es ver a los líderes también súper empoderados con el propósito y también les ayuda a tomar unas decisiones súper difíciles. Entonces, porque es que cuando uno dice que que uno se encuentra con una Y en el camino, se mueve por acá o por allá, el propósito te ayuda a tomar la decisión del camino a seguir. Entonces, 2 ejemplos. El primero, el equipo de inclusión del banco, o sea, toda la dirección de la estrategia de inclusión del banco, los que manejan los productos y servicios de, pues, de acceso a las personas, pues toda de bancarización de inclusión, yo digo que les toca a veces como con las uñas hacer sus estrategias, porque siempre se priorizaban muchos otros negocios, entonces si es más rentable sacar, no sé, otro producto o servicio, entonces este iba quedando como en la filita de atrás, porque rentabilizar en el corto plazo un producto de inclusión, pues tú no lo ves en el corto plazo, porque es un cliente que tú no le cobras, es un cliente y la plataforma está gratuita, tú tienes que ver ese cliente muy en el largo plazo, ¿cierto? Entonces digamos que en los modos tradicionales de ver la rentabilidad de un producto o servicio, estos a muchos no les quedaba claro la idea de negocio. Obviamente tú me dices a mí, yo tiraría todos los recursos a los productos de inclusión, pero obviamente en un banco donde hay tantas personas tomando decisiones, entonces yo iría con las uñas. Pero entonces se declara este propósito y donde una de esas autopistas es la inclusión financiera. Esta, digamos que la estrategia, y ya antes era el segmento de inclusión, ya se llama el segmento social. Y pasó de ser una estrategia un poquito más rezagada a ser una estrategia protagonista de la organización. Entonces, eso cambia también incluso las prioridades y entonces cuando tú tienes que alocar recursos de inversión, es decir, el banco tiene que invertir en la plataforma tecnológica para tales productos o servicios, que ya estés priorizado, eso te da una potencia también increíble, así el caso de negocio tradicional no te cierre. Y la segunda, que a mí esta pues porque pues me ha tocado mucho, nosotros trabajamos desde la fundación, mucho en el tema rural y pues Colombia con todo su proceso de paz pues ha tenido pues que trabajar con la reincorporación de los excombatientes y bueno, y ahí hay muchas historias. Entonces, un grupo de empresarios colombianos, especialmente aquí en la región de Antioquia, deciden apoyar una de las zonas de excombatientes que queda en una región muy afectada por el conflicto en Antioquia, que se llama Dabeiba. Y en ese momento se toma la decisión
uno de los grandes problemas en Colombia es la tenencia de la tierra. Entonces, es decir, o sea, estas personas en ese proceso de reincorporación se llevan a unos lugares donde, pues para que lo entiendan un poquito, el proceso de paz en Colombia, hay unos excombatientes que se acogieron al régimen de reincorporación individual, es decir, yo, Lina María Montoya, me reincorporo y voy a hacer una ruta de empleabilidad o quiero terminar de estudiar y el gobierno pues acompaña de estrategias, y hay unos que lo hicieron en estrategias colectivas, es decir, formaron unas cooperativas, hay unos grupos de combatientes y porque quieren hacer productos agrícolas, entonces en una zona, entonces el gobierno no tenía tierras para ponerlos a trabajar. Entonces, listo. Entonces, bueno, queremos que estas personas de verdad logren su sueño de tener un proyecto agrícola, están organizados, formaron sus cooperativas, están haciendo el trabajo bien hecho, pues no tienen la tierra donde trabajar. Entonces, este grupo de empresarios, pues entre ellos Bancolombia, decide aportar para la compra de un predio para que ellos hicieran el proyecto colectivo. Bueno, eso tiene tan largo y de ancho, pero para hacer la historia otra vez corta, que esto tiene mucho ancho y alto, y esto todavía no se ha terminado, esta historia te la podré contar en 5 años como un caso de éxito, ahí vamos en el proceso, pero entonces en la organización dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a estas personas, pues que no reciban ya la tierra como un regalo, sino aquí les ponemos una tierra, usted va a lograr unos hitos, y al cabo de unos años, si se logran eso, la tierra es de ustedes. Entonces, mientras tanto, ¿quién iba a ser el dueño de esa tierra? Entonces, lo que hicimos, Bancolombia tiene una empresa que es la fiduciaria Bancolombia. En los negocios de fiducias, lo que uno puede hacer es poner un activo a nombre de la fiduciaria, y la fiduciaria lo administra, y digamos que la propiedad que hay, bueno, para tratar de hacer la historia un poco sencilla, aunque no es tan sencilla. Explícala como si yo estuviera un niño de 7 años para acabarle esta historia. Sí, entonces mira, es como si yo digo, bueno, esta casa tuya no va a ser tuya ya, sino que va a ser tuya en 10 años. Y mientras tanto la voy a guardar en este cajoncito. En este cajoncito está a nombre de la fiduciaria, y la fiduciaria lo va a administrar. Pero entonces, para que eso pase, la fiduciaria, que es del Grupo Bancolombia, una entidad financiera que tiene que cumplir con todas las revisiones, cumplimiento, tenía que decir, bueno, el origen de esta tierra, quién va a trabajar esta tierra, y entonces empiezan todas las alertas, ¿cierto? Todas las alertas. Esto tiene problemas, esta tierra está en una zona donde hubo mucho conflicto, puede haber esto, ahí van a trabajar los excombatientes, y se había acabado de declarar ese propósito, y obviamente había varias alertas para que el banco no hiciera ese negocio, es decir, que no podía, pues porque digamos que en ese caso el banco puede decir, no, a mí no me interesa ser el vehículo para que usted guarde ese predio aquí mientras tanto, ¿cierto? Y a mí, el presidente de la fiduciaria le escribe a Juan Carlos Mora, el presidente, un día y le dice, yo quiero, pues este es el momento que el propósito nos tiene que guiar y yo voy a poner la autorización para hacer esto, con estos riesgos y con estas cosas. Entonces, ¿qué te sirve el propósito? A tomar decisiones difíciles. Algo que en un año atrás no hubiera pasado fácilmente una decisión, hoy le ayuda a los líderes a tomar decisiones difíciles, muy difíciles, porque esto todavía no está en blanco y negro. Claro, que son los tipos de decisiones que si no tienes un propósito fuerte, más fácil no tomarla, ¿no? Y probablemente otros bancos competidores Sí. no han tomado esta No, o decisión. simplemente dices, mira, no, pues que funcione como puedan funcionar, pero yo no me meto acá en la mitad y apoyamos por otro lado y la fundación ayuda, pero es que aquí ya no era ni siquiera la fundación, es que es el banco metiéndose en el centro de la operación de un tema que es muy complejo en Colombia, muy. Esto tiene Lina, alto y ancho. Antes de Dime. entrar en otro tema, ¿solo nos puedes recordar el propósito de Bancolombia, por favor? Promovemos el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Qué lindo. Voy a hacer una votación que va a aparecer en este momento en sus pantallas.
en su celular o en su computadora. Y quiero saber, ¿qué tiene tu organización? ¿Tiene un propósito inspirador? ¿O tiene una misión y visión tradicional que todos conocemos? ¿O tiene una visión y misión que nadie recuerda? ¿O tiene otra cosa? ¿Qué tiene tu empresa, tu organización, tu emprendimiento? ¿Un propósito que inspira, una misión, visión que todos conocemos? ¿O algo en la pared que nadie recuerda? Y vamos a poder ver un poco qué tanto estamos ya alineados en esta era del propósito. Y les dejo unos segundos más para seguir votando. Y voy a compartir en este momento. Entonces, veamos los resultados. 47% ya tienen un propósito inspirador, 32% una misión y visión que todos conocen y 21% una visión y misión que nadie recuerda. Muy bien, entonces nos da como una imagen, una fotografía de dónde estamos. Y yo quería aprovechar, compartirles una herramienta que desarrollé para que tengas un propósito tan poderoso como el propósito de Bancolombia. Solo un segundito. Y yo lo llamo desarrollar un propósito con huevos. Es un propósito que necesitas, bueno, recordar el por qué existes y en 20 años, ¿cómo quieres que el presidente de la República, que el Foro Económico de Davos hable de ti y de lo que has hecho y lo que has logrado para poder llegar a esta esencia del propósito con huevos? Entonces, ¿qué significa un propósito con huevos? Es único. Nadie más tiene un propósito como el tuyo. No hay otro banco, no hay otra empresa competidora que tiene un propósito como el tuyo, porque viene de dónde vienes, como tu razón de ser, de los talentos, de lo que te mueve como organización. Después nos comentó Lina, es unificador, alinea a la gente, todos lo conocen. Entonces, cuando mencionas tu propósito al inicio de una reunión, todos, ok, estamos juntos, estamos remando hacia un mismo propósito, un mismo norte. Después, un propósito evolutivo, ayuda a la evolución de la gente en su bienestar, en su conciencia, en el bienestar, en la sostenibilidad. Entonces, un propósito que realmente tiene sentido ahora para los próximos 10 años, digamos, por lo menos, si no es más, pero responde a la necesidad evolutiva de la sociedad, del planeta. Tiene que ser vibrante. Entonces, cuando lo lees, el desarrollo económico sostenible y el bienestar de todos, a mí me genera algo, ¿no? Es como un... Entonces, cuando lees tu propósito organizacional, te tiene que vibrar, te tiene que generar una sensación, una emoción que la misión y visión tradicional no te lo ofrecen, lastimosamente. Tiene que ser osado. Cuando lo lees, te tiene que despertar valentía para tomar esas decisiones difíciles. Te tiene que despertar, lo vamos a lograr, sí o sí, con desafíos altos, bajos, con COVID, con éxito económico. Tiene que lanzar un poco el guerrero osado que toda la gente tiene en la empresa. Y finalmente que sea sostenible, es decir, cuidando las futuras generaciones, cuidando el planeta para que nuestros bisnietos puedan tener un lugar donde vivir y crecer y ser próspero. Entonces, para todos, el 50% de las personas que contestaron que no tienen un propósito todavía, cuando van a empezar a trabajarlo y pulirlo, lleguen a qué propósito con huevos. Y quiero preguntar si tienen preguntas para Lina en este momento o para mí, tienen comentarios. Voy a dejar el espacio un segundito para que si quieren prender el micrófono
quieren prender su cámara y decir, Lina, David, yo quiero preguntarle, y si no se atreven porque están cansados, están en pijama, pueden anotarlo en el chat también. Hola David, a mí me gustaría hacer una pregunta. Hola José, bienvenido, cuenta. Bueno, primero gracias por el espacio y Lina, qué lindo verte de nuevo. Siempre es inspirador escuchar la historia de Bancolombia. Ahora, ¿cuál sería tu consejo para multiplicar este efecto del propósito en la banca de los distintos países donde todavía no tenemos un Bancolombia o una banca que ha dicho, bueno, me voy a mover por el propósito? ¿Cuáles serían esas recomendaciones iniciales o esos pasos previos a seguir? Excelente. Pues hola José, qué gusto saludarte. Em, no sé, de verdad que es una pregunta como difícil porque es que para mí o sea, una empresa tiene un camino tan personal como el de pues como el de un individuo, ¿cierto? Yo creo que pues el camino de inspiración, o yo a veces digo el camino de la envidia o o quiero atacar la competencia porque él le estará yendo mejor al otro. Lo que pasa es que el propósito no se puede copiar. Yo creo que por más, una de las discusiones que teníamos mucho en Bancolombia y Juan Carlos lo recalcaba mucho es, esto no se trata de una frase de mercadeo. Y si es una frase de mercadeo, pues yo contrato al gurú de mercadeo y me trae la frase mañana. Pero esto lo tenemos que sentir. Y si no estamos listos, él siempre nos dijo, si no estamos listos, no estamos listos. Y es cuando estemos listos. Porque entonces, obviamente, claro, lo que les conté ahorita, el proyecto se armó y toda la cosa, y había un entregable. Y el entregable iba a ser en septiembre del año pasado. Y en septiembre no nos sentimos listos. Juan Carlos no se sintió tranquilo. El equipo directivo decía, todavía no ha salido como tiene que salir. Entonces, yo lo que creo es que también las personas en su proceso, no sé, algunos encontraban el propósito a los 20, otros a los 40 y probablemente otros a los 70, y eso es, pues pienso yo que es el proceso de cada quien. No te tendría una respuesta exacta. Yo creo que también tiene mucho que ver con hoy los consumidores, con las personas que interactúan con las empresas. Yo creo que hoy las empresas están llamadas a escuchar. Entonces, tarde o temprano y yo creo que más temprano que tarde les va a llegar ese llamado, porque si no están destinadas también a desaparecer. Entonces, o pueda que por instinto de supervivencia lo tendrán que hacer, pero otra vez, yo creo que lo que nosotros vimos en Bancolombia fue ese proceso genuino, y que es lo que las personas y los líderes deben buscar en sus organizaciones y tratar de llevarlo más genuino. Gracias por esta respuesta. Y yo sé que, por ejemplo, bancos en Ecuador han desarrollado hace poco su propósito. Algunos lo llaman propósito masivo exponencial, que no necesariamente tiene el componente como de sostenibilidad o de desarrollo social, ¿no? Es como puede ser enfocado en distintos temas, pero eso ha sido un gran desafío bajarlo a que toda la organización lo vibre, que la cultura lo tenga. Hay una pregunta en el Menti que pregunta, ¿qué hicieron ustedes para poder estar más cerca de sus clientes? ¿Cómo les ha impactado que sea su propósito o su manera de que un banco tan grande no sea sinónimo de frialdad? Bueno, como te contaba ahorita, creo que también es un proceso que no es, Bancolombia no cambió porque declaró un propósito, sino que trae una historia de cercanía con sus clientes, ese recorrido pues que ha tenido el banco. Incluso una de las decisiones a raíz de la declaración del propósito, inclusive fue, como no es
estrategia de mercadeo per se. Entonces, la marca Bancolombia, primero, o sea, todavía no lo va a hablar. O sea, la estrategia incluso ya de comunicación, lo que primero se hizo fue cómo lo hacemos hacia adentro. Cuando estemos súper tranquilos que hacia adentro todos estamos comprometidos con ese propósito que sí nos identifica, porque es que, otra vez, no es que Juan Carlos o la del grupo directivo, la junta del banco se inventó un propósito y después bájelo a la organización, como les contaba, viene como este proceso constructivo, pero igual había que empezarlo a comunicar, que las personas empezaran a interiorizar, entonces fue un trabajo también de comunicación, de interiorización, eh, y, y si tú hoy te metes a Bancolombia en la página, tú no ves nuestro propósito, o sea, tú no lo ves de esa manera, sino que en nuestra forma de hablar lo vamos como también expresando como en ese qué hacer. Y probablemente más adelante vendrán otras estrategias, pero pues lo que primero lo que, a ver cómo me desenredo un poquito, lo que queremos estar muy tranquilos es que uno tiene que estar convencido de eso para poderlo ya exteriorizar. Y eso ya muchos clientes lo han podido percibir casi sin que el cliente lo tenga que repetir. O sea, yo no necesito que el cliente me sepa repetir mi frase, sino que él sienta mi cercanía, que yo lo acompaño, que en Bancolombia puede contar para esa promoción, que si también se identifica con el desarrollo económico, pues Bancolombia es el aliado. O sea, hay muchas formas de identificarlo y no necesariamente que alguien sepa repetirnos la frase. David, hay una pregunta, no sé si la quieres atender. Dale tú, por favor. Viene de Gina, que dice, me pareció escuchar al principio de la intervención de Lina que el equipo de impacto e innovación social es diferente que el de sostenibilidad. ¿Es así? ¿En qué se diferencian sus roles? Mira, nosotros hoy, pues ha tenido pues muchos cambios en la organización, pero hoy nosotros hacemos parte de la vicepresidencia de innovación. El equipo de sostenibilidad es un equipo que se ha encargado de avanzar toda la estrategia de sostenibilidad hacia el banco, es decir, cómo el banco en su operación, en su interior, es el que avanzó toda la estrategia del Dow Jones, Sustainability Index, en hacerle, digamos, como todo ese acompañamiento a la organización, en todas las industrias pues, que financiamos o no financiamos, todos los riesgos ambientales y sociales. Entonces, digamos que también el camino de sostenibilidad ha sido, primero arrancamos con lo normativo, hace ya más de 10 años, pasamos a hacer un tema más propositivo, arrancamos con el Dow Jones, a medirnos, a retarnos. Y el equipo de impacto e innovación social, digamos que hoy el equipo de sostenibilidad y el equipo de impacto e innovación social trabajamos de la mano dentro de la vicepresidencia de innovación, porque todo lo que se geste en el banco, todo lo nuevo y todo el acompañamiento que hacemos al negocio debe tener embedido la sostenibilidad y el impacto social. El impacto social, digamos que ahí lo que ponemos, digamos que con más fuerza, creo que fue una de las banderas también de Juan Carlos del CEO, es, o sea, nosotros tenemos que pensar también en ese impacto que hacemos hacia la gente y en lo social. Y ahí ponemos como gran vehículo de impacto la Fundación Bancolombia. Entonces, digamos que ahí, pues, prácticamente trabajamos de la mano con unas responsabilidades, digamos que yo a veces lo pongo como más nosotros un poquito con esa patica hacia afuera, trabajando con las personas y las comunidades que queremos impactar y cómo desde esas necesidades nos venimos para el banco y ayudamos a innovar para atender esas personas. Y la sostenibilidad también se encarga mucho de lo interno de la organización, o sea, nosotros cómo trabajamos desde la ecoeficiencia, cómo es la operación de nuestras sucursales, cómo trabajamos con nuestros públicos de relación, las mediciones, los estándares, etc. Ya que estás hablando de medición, quiero aprovechar, enseñar la herramienta vacancísima de sistema B, del B-Impact Assessment. Y parte de la idea de que lo que no se mide no se mejora. Algunos dicen que no existe lo que no se mide.
Entonces, bueno, primero recomiendo a todos que tienen un emprendimiento, una empresa, que son gerentes, que midan el impacto de su empresa en este enlace. Es gratuito, es muy profundo y pueden ver qué tan responsable, qué tan consciente están de su impacto en el medio ambiente, en los proveedores, en la comunidad cercana, en los clientes, en los usuarios, en los trabajadores. Realmente es muy power y es el primer paso para empezar a hacer una empresa B, para medirse, para hacer una empresa de propósito. Y tengo entendido que ustedes, Linda, piden a sus proveedores de que hagan este proceso de medición para que yo pueda ser un proveedor de Bancolombia. Yo quiero trabajar con ustedes, ofrezco liderazgo y quiero trabajar con ustedes. Tengo que medirme y si no, no puedo trabajar con ustedes. ¿Me puedes comentar un poco más de esto? Sí, pues mira, la organización hace muchos años, pues ya muy liderada pues desde sostenibilidad también, empezamos, pues como se trabajan con todos los públicos de relación, uno de los públicos importantes es grupos de relaciones, los proveedores. Bancolbet, como les dije, las cifras casi que en proveedores casi que puede duplicar incluso casi que la planta de la organización. Entonces empezamos pues conocimos todo el tema de las B Corps y demás y se arrancó un trabajo con los proveedores para que se midieran. En el banco lo llamamos en su momento mide lo que importa, pues mide lo importante, y era como pedirles a ellos inicialmente que se midieran. Y esa evaluación, digamos, de lo que saliera de esa medición, pues se hacía como un trabajo conjunto. Y lo bonito de eso fue que eso logró unas conversaciones con los proveedores, que incluso los negociadores del banco, la cadena de abastecimiento, decían, pues cuando yo voy a hablar con este proveedor, cuando hay una negociación que está difícil, pero yo voy a hablar de los temas de sostenibilidad, cómo vamos a mejorar o lo que la medición está diciendo, las conversaciones empezaron a cambiar. Y ahora hace parte del proceso de licitación, es decir, cuando Bancolombia va a sacar una contratación grande que pide, digamos, la cotización a varios posibles proveedores, una de las variables de decisión que pesa sobre la decisión de con quién trabajas es la medición en la herramienta B. Incluso hemos tenido el caso, hay una empresa especialmente que es Choker Testing, que es una empresa de testeo de software, que cuando Bancolombia le invitó a medirse, pues yo soy B y ya hoy es una empresa B certificada. Entonces ha sido pues un trabajo que nos ha ayudado pues a trabajar con nuestros proveedores, también lo hemos llevado a clientes. Digamos que nosotros desde la fundación y con muchos de los trabajos que hacemos escogemos trabajar con empresas B. Siempre han sido pues como unos grandes aliados en nuestro camino. Creo que este tipo de decisiones se toman cuando tienes tu propósito claro y recordando que, a ver, ¿cómo vamos a lograr el bienestar de todos y el desarrollo sostenible? Ya, tenemos X miles de proveedores, necesitamos que ellos también estén alineados y participen en esto, ¿no? Entonces es como el impacto del propósito, cómo va cascadeando a más gente, me encanta. Margarita. Sí, hay otra pregunta que tiene que ver con el tema de coherencia, ¿no? Que dice, y es para Lina, ¿consideras que el factor credibilidad, independiente del propósito, se ve afectado porque no hay concordancia con lo que se hace y con lo que se dice? Claro, pues yo creería que pues, como todo en la vida, pues la integridad y la coherencia, pues tú no puedes estar dedicando una cosa y haciendo otra y yo creo que por eso el propósito es tan valioso, porque ayuda a alinear, porque ayuda a tomar decisiones que sean coherentes con ese propósito, porque te muestra los puntos negros donde todavía te falta mejorar, donde todavía de pronto hay cosas que enderezar o hay cosas que mejorar. Entonces sí, pues la coherencia es muy importante, yo creo que pues en todo en la vida, digo yo. Claro. Y tomando como esta pregunta que está haciendo Catherine, desde afuera, ¿cómo, cómo se dan cuenta que ustedes están viviendo su propósito?
Pues mira, lo que nosotros nos soñamos es que sean nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores, los que reafirmen ese propósito, ¿cierto? O sea, que no, por eso no es como esto es una estrategia de mercadeo, vamos a decir, por 20 pilar, por 20, no sé, por todas partes que esté nuestro propósito, sino que queremos llegar al momento en que el cliente y todos nuestros grupos de relación pues lo manifiesten de alguna manera, ya sea con su cercanía, con su lealtad, porque decidan o no estar con otros. Nos ha pasado que, que digamos que en vivir este propósito hay clientes que nos han dicho, es que yo sé Bancolombia porque me está acompañando y mire, yo tengo la oferta de este otro banco más barata, pero yo me quedo con usted. Eh, o, o no, Bancolombia, venga, ¿cómo trabajamos? Yo ya tengo la oferta en el otro lado, pero quiero que sea Bancolombia. O sea, en esos momentos cuando nos dice algo tenemos que estar haciendo bien, de que un cliente quiera desesperadamente pues quedarse con nosotros, porque a veces si esto fuera como un commodity, que también un servicio bancario puede ser un commodity, pues tengo una cuenta de ahorros aquí o allí, pues, no importa, pero cuando alguien decididamente te escoge, pues es porque hay algo ahí. Yo creo que esa es la mejor forma pues de cómo lo vamos a medir y identificar, pues ojalá en unos añitos les podamos dar más datos al respecto, pero eso es como, eso es lo que nos da felicidad, cuando hay una historia de un cliente que nos dice, no, yo quiero que sea con Bancolombia, o gracias a Bancolombia pasó esto con mi vida, con mi empresa, con mi familia. eh, Entonces aquí está José comentando sobre lo que tú dices y él dice, con sombrero cliente de Bancolombia, te digo sinceramente que se siente totalmente la diferencia con otros bancos. Y quizás, José, no sé si estás dispuesto no José Ignacio, sino José Morijón, es otro. Si nos puedes que fue contar Elisa cuál ha Patiño. sido tu experiencia con Bancolombia, que sientes la diferencia. Dice, fui yo, Elisa Patiño. Hola, No sé Elisa. si Elisa nos tiene que Martina, David, ¿cómo están? Hola, Elisa. Hola. Hola. Es que la pregunta me llegó no como sistema B, sino como cliente. De verdad que uno, y más como por compartir la experiencia, uno sí siente la diferencia desde las plataformas tecnológicas, desde el trato, sin ser perfecto, porque no hay ninguna empresa perfecta, no creo que haya un banco perfecto, pero a mí en lo personal para compartir desde la facilidad, que nos facilitan la vida a los clientes, desde que puedes acceder a muchas cosas sin tanta traba, que uno a veces eso es lo que está buscando. Y también que cuando ya empiezas a conocer el propósito y empiezas a leer hacia dónde va tu dinero, te empiezas a conectar y no quiere decir que otros bancos no lo hagan, puede que otros bancos también lo hagan, solo que tal vez no nos lo cuentan a los clientes de la manera en que Bancolombia no lo cuenta. Entonces esa es solamente mi experiencia como cliente. Gracias, Elisa. Mil gracias por ese testimonio. Te quiero hacer una última pregunta para ir cerrando de a poco. Muchos bancos están buscando ser más innovador, entonces hablan de transformación digital, hablan de herramientas tecnológicas. Y en el webinar que tuvimos hace un par de semanas con un gerente de innovación decía, hay que sacarle el apellido a transformación digital y hablemos de transformación, porque es algo más integral, ¿no? Entonces, puede pasar que bancos se olvidan del ser humano en esta transformación digital. ¿Cuál podría ser cuál es el insight, el aprendizaje suyo respecto a tecnología y seres humanos y innovación? Uf, ahí yo, mejor dicho, después te traigo al, al vicepresidente de innovación, al de tecnología, que todos juntos hablen de eso. No es, mira, yo te lo voy a decir otra vez también como lo he vivido yo, que no estoy directamente involucrada pues como en la toma de decisiones de tecnología y demás, pero especialmente en esta coyuntura del COVID. Yo te voy a dar como unas cifras que tengo en mi cabeza. El banco pasó de
nosotros tenemos cerca de 13 millones de clientes. Ya podemos estar por el lado de los 15 porque en estos últimos meses hemos bancarizado más de 2 millones de personas en Colombia. Wow. Pero estamos hablando solamente de Colombia. Y el banco, digamos que tenía, digamos tú tienes, de estos clientes todos tienen una cuenta bancaria, pero no todos usaban la aplicación móvil para hacer sus transacciones. Muchos todavía seguían usando los canales físicos. El banco pasó de tener, si no me estoy equivocando y que no me oiga por aquí otro de los gurús del banco que se saben todas las cifras, digamos que pasó de tener más de 4 millones de transacciones al doble. O sea, de clientes con la app de Bancolombia de 4 a 8 en menos de 2 meses. O sea, porque todo el mundo que no pueda salir de la casa, pues, ¿cómo hago mis cosas? Y el banco pudo tener la tecnología de la reacción para duplicar su capacidad operativa. Entonces, una de las reflexiones que teníamos al interior del banco y cuando vimos pues, a los líderes de tecnología y a estos equipos que de verdad han trabajado, yo a ellos sí me les quito el sombrero en lo que han tenido que trabajar estos días. El banco pudo mandar a todas sus personas a la casa en menos de una semana. Procesos que creíamos que no se podían hacer sino en las oficinas del banco, las personas lo pudieron llegar a hacer desde sus casas con la misma seguridad y con la misma eficiencia. Entonces, te puedo contar miles de cosas. Yo ahí lo que veo es que la transformación no pasa de un momento a otro, sino que se pone a prueba en los momentos difíciles. Yo creo que el proceso que venía teniendo la organización fue tan importante que se puso a prueba en este COVID. Y yo, cuando el año pasado estábamos como en todo este proceso de propósito y bueno, el banco y la estrategia, de dónde se va, yo siempre oía a los directivos de la organización, pues y la tecnología, y tenemos que ser más, y siempre es como ese afán, y como que es un afán que no para, pero hoy que se puso a prueba eso, lo que nos dimos cuenta es, lo estábamos haciendo bien. Entonces yo creo que sí es una transformación, ahí es un proceso que la organización, es más, como también los mismos empleados, todos nos volvemos embajadores de esas soluciones y de esa tecnología. Porque yo te digo algo, había indicadores que de los empleados del banco, no todos utilizaban la app de Bancolombia. Entonces me decía, pero ¿cómo así? Si somos empleados, ¿por qué no todos usamos el app de Bancolombia? Entonces es también Trabajan en las agencias, pueden ir a sí, pero sin problemas. sí, es como que uno no entendía esa, pero entonces ahí como para decirte yo creo que es un trabajo no descansar, pero una de las reflexiones que siempre ha quedado es la relación entre tecnología y ser humano, y creo que lo han dicho mucho, y yo creo que lo he vivido, es la tecnología tiene que habilitar al humano a tomar mejores decisiones, y siempre se va a necesitar a la persona con ese propósito y coherencia para tomar las mejores decisiones al lado de la tecnología. Entonces, si yo hoy, la organización hubiera tenido todo el desarrollo tecnológico que ha logrado tener, que las inversiones se han hecho bien, pero si no tuviera unos seres conscientes tomando las mejores decisiones, pues esa dupla pues no tiene sentido por separado. Cuando tú las juntas es cuando puedes lograr grandes resultados. De acuerdo. Quiero compartirles, fruto de mis 13 años acompañando líderes, he llegado a la conclusión que hay 5 virtudes de los líderes que pueden llevar a sus organizaciones en la transformación de una manera wow, de una manera asombrosa, exitosa. Empieza con el entusiasmo, de tener un sentido de propósito, pasa por empoderar a otros, soltar el control, tener jerarquías más planas y dejar los líderes emerger y no tener que tener la razón, no tener que saberlo todo. Después el triple impacto, es lo que hemos hablado hoy mucho desde el propósito organizacional. Después una visión global, es empezar a ver que yo puedo buscar resultados económicos y tecnología enfocándome en liderando la cultura, el cambio de actitudes para lograrlo. Y finalmente una integralidad de los líderes que a través de un autoconocimiento, de un desarrollo personal, pueden liderarse a sí mismo para liderar
a otros y son más responsables, más conscientes. Entonces, estas 5 virtudes, aprovecho hacer un poco de publicidad y enseñarles la portada que recién diseñamos de mi libro, que va a salir en muy pocas semanas, y son las 5 virtudes del líder transformacional. Y es la herramienta que va a acompañar a las empresas grandes a poder dar este switch, este cambio hacia un liderazgo que tiene las herramientas, las habilidades para lograr estas transformaciones. Entonces, como un pequeño regalo a los que están todavía presentes, les invito a autoevaluar su liderazgo. ¿Qué tanto tienen un liderazgo de triple impacto o qué tanto son un poco más avaros, ¿no? Entonces es un poco esta distancia entre el yo gano, tú pierdes, yo quiero ahora, o el triple impacto donde todos ganamos. Entonces pueden escanear este código. Margarita les está compartiendo en el chat este enlace también para que puedan autoevaluarse. Les toma un minuto y verán qué tanto de triple impacto están. Y pues es un punto de partida. Si se dan cuenta que todavía hay un poco de avaricia en uno, que todos tenemos, pues es un lugar para generar cambios. Entonces, quiero agradecerte, Lina, por tu participación, por tu presencia, por tus... No, a ti por la invitación. No sé si tienes una palabra de cierre para que nos vayamos hasta más felices. No, decirles que pues que gracias por la invitación. Creo que hay formas en las que podemos de verdad lograr un gran cambio y que tenemos una gran oportunidad hoy con lo que el mundo está viviendo, y yo creo que es el momento especial para activar el propósito de cada uno de nosotros, y ojalá pues inspirar a nuestras organizaciones y a nuestras familias y a todos alrededor para de verdad tener un mundo y una sociedad pues más justa y más sostenible. Entonces, que aprovechemos este gran momento que nos está dando la vida. Sí, así lo he percibido yo. Este momento ha sido una bendición para conectarse con gente nueva, donde se regala el conocimiento en todas partes, se regalan servicios. O sea, realmente ha sido un momento muy especial de cuestionamiento, de reflexión, ¿no? ¿A dónde quiero estar? ¿A dónde quiero ir como líder? Y me encanta que pudiste contribuir con tu mirada.